Muy buenas. Y aquí vengo con un caso que me parece súper raro. Súper raro no el caso en sí, sino el no haberlo escuchado en ninguna parte. Es un caso del 2014 y es de Madrid. A ver, son dos chicas, dos situaciones distintas y un mismo monstruo. Voy a comenzar con una de ellas que sucede en el 2014 en Madrid y ya después vamos para la otra. Espero que me digáis vosotros en comentarios si habéis escuchado hablar de esto, porque yo no he escuchado nada ni en televisión ni en ninguna parte. Y hombre, sí, 2014 hace unos añitos, pero vamos, que tampoco es que estemos hablando del 1900, ¿sabéis? No, no sé. Yo no conozco, no me suenan los nombres de las chicas. Vamos a comenzar por Anne Strande. Nos vamos al 13 de junio del 2014 a Madrid. Anne Strande Jensens, de 26 años, una joven atractiva, era de Dinamarca. Ella llegó con 11 días de antelación a Madrid con un contrato de trabajo desde el 1 de junio hasta el 1 de noviembre y era para trabajar en el departamento de comercialización de una empresa multinacional de su país, Scandinavian Tobacco Group. Yo, tal y como veo, leo. No me pidáis pronunciación, por favor. Bueno, pues dedicada a la fabricación y venta de tabaco, de pipa y de liar. Su compañía decidió alojarla en unos apartamentos regentados por la empresa, que tienen varias viviendas en el centro de Madrid. Ese día llegó al piso sola, cerca de la medianoche, e incluso habló con su novio por Skype. A las 6:30 de la mañana de ese día, los bomberos acuden a extinguir un incendio en el número 2 de la calle Barcelona, en pleno centro de Madrid, entre la Puerta del Sol y la plaza de Jacinto Benavente. El fuego se había declarado en el segundo A de ese inmueble. Cuando llegaron los bomberos, apenas hay fuego, hay mucho humo y sobre la cama está el cadáver de una mujer. En su cama, en su propio cuerpo, es donde parece haberse concentrado el fuego. Eso ya hizo sospechar a los investigadores, que acudieron al lugar del incendio. La autopsia confirmó que la víctima, una mujer joven, no había muerto por el fuego ni por el humo, sino que había sido estrangulada con lo que parecía un cable, que tenía alrededor del cuello. Sus pulmones estaban completamente limpios de humo, sencillamente porque ya no respiraba cuando se declaró el incendio. Lo que no se pudo determinar por el estado del cadáver fue si había habido una agresión sex o no. Si llevaba solo 11 días en Madrid antes de morir, poca vida debió hacer aquí. ¿Por dónde comienzan a investigar la policía? A Anne apenas le había dado tiempo a conocer a nadie en su nuevo destino. Los agentes del grupo de homicidio de la Brigada de Policía Judicial de Madrid hicieron una minuciosa inspección ocular del escenario del crimen, comprobando que no había ningún desorden, que la puerta no había sido forzada y que Anne dormía con antifaz y tapones en los oídos. Si no había puerta forzada y ella dormía así, probablemente su asesino la pilló durmiendo. La chica ni siquiera se levantó a abrir la puerta a su asesino, así que la policía empezó a buscar quién podía tener las llaves del apartamento en el que vivía Anne. Y ahí el abanico empezó a hacerse grande. Otros inquilinos podrían haber hecho copias de las llaves, los limpiadores, los encargados de mantenimiento del apartamento. Todos ellos podían tener copias. Y las empresas también tenían llaves. El círculo de sospechosos era bastante amplio. La policía determinó que el asesino había estrangulado a Anne con un cable que encontró en la habitación, el cable del router.
y que quemó su cuerpo cubriéndolo de papel higiénico y de aceite de oliva. Lo improvisó todo, el arma del crimen y los elementos para intentar borrar sus huellas, lo que ya daba un perfil del criminal bastante peculiar. Además, en el escenario había huellas de varias personas, lo que no podía extrañar tratándose de un apartamento que es ocupado por temporadas y al que acceden varios empleados de mantenimiento, de limpieza. Ahí tiene que haber huellas pues de muchísimas personas. Con todos estos datos, la policía actúa muy rápido porque el crimen se aclaró en un tiempo récord, pero con mucho trabajo, con bastante trabajo. Lo primero que hicieron los agentes fue repasar todas las personas que tenían acceso a las llaves. La lista era larga, pero se fijan en un tipo que había comenzado a trabajar en la empresa el pasado 1 de marzo. Es un belga llamado Dave Verbiest, de 33 años, que vive muy cerca del lugar del crimen, en el número 12 de la misma calle Barcelona, y que era encargado del mantenimiento de varios apartamentos, entre ellos en el que murió Anne. Fue el empleado del apartamento que hizo el check-in, el registro de Anne cuando la joven llegó a Madrid. Tenía llaves del apartamento, sus huellas estaban en la escena, algo que por sí solo no le incriminaba. Y además, al consultar las bases de datos policiales, saltaron las alarmas. Dave, pocos días antes de empezar a trabajar en la empresa propietaria del apartamento escenario del crimen, el pasado mes de mayo, fue detenido por una tentativa de agresión sex. Según la denuncia, atacó a una vecina de su mismo inmueble mientras le insultaba con barbaridades. La mujer logró escapar a tiempo y le denunció. Dave fue detenido, pero fue puesto en libertad sin ni siquiera poder tomarle unas muestras de ADN para la base de datos de agresores sex. Un tipo es detenido por una agresión sex que no logra consumar porque la víctima se escapa y no se le toma las muestras de ADN. Pues está bien la cosa, ¿verdad? Casi nadie lo puede entender, y mucho menos la policía. Pues si la policía no lo entiende, la gente de a pie como somos nosotros, menos todavía. La víctima reconoció a Dave sin ningún género de dudas, pero el juez de guardia consideró que el ataque no había sido lo suficientemente grave como para contarle los derechos del agresor, tomándole una muestra de ADN para incluirla en la base de datos de delincuentes sex. O sea, tiene que hacerle 1000 barbaridades, incluso que matarla, para que el juez vea que es suficientemente grave para tomarle las huellas de ADN, las muestras, de ADN. ¿Qué necesita este juez? Que no había sido lo suficientemente grave. Y la pregunta del millón, y os la hago a vosotros, porque al juez no lo tengo enfrente. Si se lo hubiera hecho o hubiera intentado hacerle lo que intentó hacer, aunque no lo hubiera terminado de consumar, en vez de a esta mujer, a su hija, ¿le hubiese cogido las pruebas de ADN? ¿Qué pensáis vosotros que hubiera hecho? Suponemos que al enterarse de lo que hizo, ese juez no estará contento con su decisión. ¿Y de qué vale el arrepentimiento ahora del juez? Si ya esta pobre chavala, pues mira lo que le ha pasado. La policía tiene a este sospechoso, con antecedentes por agresión sex, pero nada le situaba en la escena del crimen, salvo esa huella, que él podría justificar perfectamente, pero sabiendo que él era el encargado del mantenimiento del apartamento. No hay forma. La policía estudió bien la vida de Dave.
Llevaba tiempo en España, había residido en Cataluña y en Canarias, zonas en las que había trabajado como camarero. En Madrid tenía como pareja a una de las responsables de la empresa en las que trabajaba, 10 años mayor que él, con la que mantenía una relación aparentemente normal. La policía interroga a los compañeros, los vecinos, a las personas con las que solía verse, y hay un testimonio que les hace levantar las orejas. Una de las personas con las que habla la policía cuenta que una noche Dave, que había bebido algo más de la cuenta, hablaba de manera un poco confusa de un episodio sobre el que dice: «Se me fue la olla». La conversación se produce unos pocos días después de la muerte de la mujer, de la chica. Así que la policía decide que ya hay motivos suficientes para detenerle. Tampoco lo veo yo así, pero bueno. La policía detiene a Dave el día 18, a las 10 de la noche, en el bar La Boca, en la calle Víctor Hugo, muy cerca de su casa. Es la noche en la que toda España está pendiente del partido de la selección contra Chile, así que su detención pasa casi inadvertida. Dave pasa la noche madurando y charlando con los agentes del grupo de homicidio, a los que le cuenta una historia terrible antes de confesar el crimen. Dave les dice a los agentes que su madre vive en Canarias y que durante su infancia su padre abusaba de él, le pegaba. Eso lo cuenta antes de confesar que sí, que mató a la chica danesa. ¿Os dais cuenta que llevamos varios casos que se excusan? Que vamos a ver, que yo no digo que nadie tenga que tener una mala infancia, ni que abusen, ni que le peguen, ni que nada de nada de nada. Pero que porque te hagan eso no significa que después tú tengas que ser un asesino vil y lo peor del mundo. Pienso yo, vamos, no sé. Dice que la conoció el día que se registró en los apartamentos. Cuenta el crimen de manera minuciosa y aporta detalles que solo conocía la policía y el autor del asesinato, detalles que no habían aparecido en la prensa, como el del cable del router con el que la mató o el papel higiénico que empleó para prender el cuerpo. Decía: «Me acuerdo que estábamos en su cama, caímos al suelo y usé el cable. Me acuerdo de las imágenes de ella de espalda y yo con el cable en mis manos». Así lo explicó Dave en su declaración sobre cómo acabó con la vida de la chica. Se le quebró la voz al destacar que jamás en la vida vio a una mujer, ni le ha levantado la mano, mostrando al jurado popular su arrepentimiento. «No sé por qué lo hice, tengo rabia», ha reiterado varias veces. Según el relato del fiscal, el acusado salió de su domicilio el 13 de junio del 2014 y se dirigió a la vivienda donde residía la víctima, accediendo con el juego de llaves que portaba. El hombre era empleado de la empresa que tenía alquilada a la joven una vivienda. En el interior se fue a su dormitorio y le golpeó la cara mientras dormía, rodeándole el cuello con un cable del ordenador. Tras matarla, roció su cuerpo con aceite y le prendió fuego. La habitación se incendió y las llamas dejaron el cuerpo casi carbonizado. No da una explicación a su crimen. Dice simplemente que había consumido mucha sustancia blanca. Y casi de manera espontánea habla de otra noche de locura. Deis cuenta a los agentes de homicidio que el año pasado, en el mes de octubre, mientras vivía en Girona, mató a otra mujer. Cuenta que la estranguló una noche en la que había bebido muchas copas y que después, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, descuartizó su cuerpo y se deshizo de los restos. Ni siquiera da detalles de la identidad de la mujer. Apenas unas características físicas, la edad aproximada, el nombre de pila y poco más. Los agentes del grupo de homicidios revisan todas las bases de datos de desaparecidos y tienen dentro lo que
y tienen dentro de lo que cabe bastante suerte, porque hay una desaparecida que tiene todas las papeletas de ser la primera víctima de Dave. Se llama Montserrat Méndez Muciente. Tenía 40 años, vecina de Girona. Desapareció sin dejar rastro el 23 de octubre del 2013, después de tomar unas copas en la zona de bares de Can Gilbert del Pla. Nadie vio nada. Ninguna de estas pistas, seguida por los Mossos de Escuadra, permitió resolver el enigma y tras meses de búsqueda infructuosa, el archivo se quedó en el cajón de los casos pendientes. Y yo digo, si este monstruo, bueno, si no lo hubieran cogido por la chica que quemó, bueno, que quemó después, pero bueno, no se enteran de esto. Pero si lo cogen por la chica que quemó y no habla más de la cuenta, tampoco se enteran de esto. O sea, que de todas, la policía se ha enterado de que este tío ha matado a 2 mujeres porque a él le da la gana de contarlo. Yo no sé. Bueno, pues la chica trabajaba como comercial en una empresa desde que llamaron a su hija de 23 años para avisarla de que no había ido a trabajar y que su teléfono estaba apagado. De una chica a otra había una separación de 6 meses en el tiempo y 700 kilómetros de distancia. La hija de Montserrat fue a su casa y comprobó que no estaba, así que el 28 de octubre del 2013 se presentó ante los Mossos y presentó la correspondiente denuncia por desaparición. No hay datos suficientes para afirmar que no se investigó o que se investigó de manera deficiente, pero lo cierto es que no debió ser tomada por una desaparición de alto riesgo, pese a la insistencia de su hija en que su madre no se podía haber ido así sin más. Montserrat tenía 2 hijas, una de 23 y otra de 16, con la que tenía una buena relación, aunque no vivía con ellas. La hija mayor insistió a los Mossos en que su madre siempre le avisaba cuando se iba de viaje y ponía como ejemplo un viaje a Marruecos que hizo meses antes de desaparecer. Se comprobó que su teléfono estaba apagado, se interrogó a sus compañeros de trabajo, se localizó a la persona con la que compartía piso en la calle Oriente de Girona, que dijo que la vio por última vez el día 23 por la mañana cuando iba a trabajar. Los Mossos también localizaron a la última pareja de Monse, un tipo llamado Afid, apodado Fufú, que había salido de prisión y que se había marchado de la ciudad antes de la desaparición. Pero los mayores esfuerzos por encontrar a Montserrat no llegaron precisamente de la policía, sino de su propia hija, que puso todos sus medios a su alcance y que aún hoy se niega a creer que su madre acabase así. Los Mossos y la policía están en contacto para tratar de arrojar luz sobre el caso. Lo primero será tratar de encontrar algún resto de esta primera víctima, de Dave, algo que no parece una tarea sencilla con todo el tiempo que ha pasado. De momento, la juez de Madrid le envió a prisión y parece que el belga está dispuesto a colaborar e incluso a tratar de ayudar a dar con los restos de su víctima. Pero a la policía le quedaba bastante trabajo por delante. Es muy extraño que un asesino con las connotaciones sex que tiene en sus crímenes cometa su primer delito asesinando. De hecho, confesó a la policía haber cometido alguna agresión sex en su país, en Bélgica, antes de trasladarse a España. Este es otro Tony King, que allí hace cosas y cuando llega aquí nadie sabe nada, nadie investiga, nadie se preocupa y camina por las calles pues tan normal. Lo normal es que antes haya o agredido sex, así
que la policía está revisando los casos pendientes de este tipo de delitos que queden en las zonas en las que ha residido Dave, especialmente Cataluña y Canarias. Pensemos que nada más llegar a Madrid trató de agredir a una mujer y mató a otra. El asesino y las víctimas se conocieron en un bar mientras jugaban al billar. Después fueron a casa de él, donde la ahogó, casi siguiendo el mismo modus operandi que con la víctima de Madrid, aunque siempre aseguró que lo había hecho como parte de un juego sex, consentido. No llamó ni el 112 ni avisó a los mozos de escuadra. Optó por trasladar, con la colaboración de su compañero de piso, a la bañera de la casa y la troceó en 8 trozos, que después los repartió con bolsas de basura en varios puntos de Girona y de pueblos de al lado. Se marcharon de la ciudad pocos días después del crimen, en dirección a Madrid, pero antes pintaron el piso para intentar eliminar pruebas y restos de sangre de cuando trocearon a la joven Montse Méndez. Por coherencia criminal tiene que ser autor de más delitos. Yo solo sé que Montse no creo que se encuentre ya. Entre el tiempo que ha pasado y si encima esparció los trozos, qué desgracia, Dios mío. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a 25 años de cárcel al belga Dave por el asesinato de la joven Anne Strande. Así consta en una sentencia en la que la sección cuarta impone a Dave 15 años de cárcel por un delito de asesinato y otros 10 años por un delito de incendio. El fiscal solicitó en el juicio 28 años de cárcel. Además, condena al acusado a indemnizar a los padres de la víctima fallecida en concepto de daño moral con 180.000 euros. Y al propietario del inmueble donde se produjo el crimen con 40.000 euros. Imagino que no les cayó la pena de prisión permanente revisable porque en España entró en vigor en el 1 de julio del 2015 y no le cogió. Dave oficialmente es el asesino de Montse Méndez y Anne Strande, pero tiene otros delitos en su currículum. Entre el crimen de Montse Méndez y Anne Strande, el hombre que se había instalado en Madrid donde gestionaba un apartamento después de ser juzgado por los dos crímenes, Dave fue enviado a prisión con una condena de 41 años. Otra basura, pero bueno. Repasando el historial del hombre, los investigadores supieron que el hombre había crecido en una familia desestructurada y había pasado parte de su infancia entre prostíbulos. Además se marchó de Bélgica cuando se relacionó con unas investigaciones policiales de unas agresiones sex. Un hecho que lamentablemente repitió en nuestro país con el asesinato de Montse Méndez y Anne Strande. Y tanto como tenemos que cambiar con el tema de la justicia, creo que también deberíamos de cambiar en eso, ¿no? Yo pienso que también deberían de pedir los antecedentes de todo el que entra de fuera y va a vivir aquí bueno, va a vivir o va a venir de vacaciones, me da igual. Todo el que entre de fuera. ¿Cómo podemos nosotros fiarnos? Es que ¿cómo podemos vivir tranquilos viendo esto? Y la policía lo primero que piensa es que este tío ha tenido que hacer muchas más cosas antes de haber asesinado a la chica, a Anne. Porque supuestamente antes de un asesinato, de que una persona asesine a otra, así de esta manera, ¿no? Lo normal es que haya bios por medio, haya otro tipo de cosas. Es que ya os digo, a mí me recuerda pues a Tony King. Y mató a 2 chicas, Rocío Bánico y Sonia Caravante. Es que yo no sé qué es lo que están esperando. Porque cuando entra alguien de fuera no le piden los antecedentes penales.
Hombre, yo se los pedía y no los dejaba entrar directamente. Igual que el que sea un asesino o cualquier tipo de otra cosa aquí en España, que no los dejen salir. Que no lo dejen salir y lo tengan aquí vigilado. Es que esto... Es que esto no puede ser. Es que tiene WhatsApp, vamos. Pues nada, hasta aquí el caso de hoy. Quiero que me digáis... os he hecho varias preguntas durante el caso, pero bueno, quiero que me digáis si lo conocíais. Porque es que a mí no me suenan las caras de las caras. Los nombres, no las caras tampoco, pero bueno. Cuando os ponga las imágenes. O sea, ya os la he puesto. Cuando la hayáis visto. Los nombres de las chicas, yo no recuerdo haberlo escuchado en televisión ni en ningún medio de comunicación, la desaparición de estas chicas y después pues todo lo que se sabe detrás. Yo no me he enterado de nada. Quiero que me digáis si vosotros sabíais algo. Y nada, os deseo que tengáis un maravilloso día.